Datero FM, la fuerza del norte. Porque hay uno que fue ahora en horas de la madrugada de Chile, que tiene que ver con la carta que le presentaron los obispos de nuestro país al Papa Francisco, donde poniéndolo en estos términos no coloquiales, pusieron su cargo a disposición al Papa Francisco luego de las reuniones, luego de 3 días de reuniones. Un grupo de estos obispos ya llegó a nuestro país, ya hizo algunas declaraciones, pero renunciaron los obispos de nuestro país a la conferencia episcopal. Mira, yo tengo la aprehensión que las expectativas que se hicieron de esto son más altas de lo que nosotros podríamos esperar. La Organización del Vaticano es una organización que camina a pasos lentos. Acá no hay cosas que se hagan al azar, ni cosas imprudentes que vayan a dar un cambio. Lo que sí es importante, a mi juicio, es que son los obispos chilenos que en su carta reconocen el daño que han causado, piden perdón a la iglesia, a los feligreses. Ellos se acusan íntimamente de lo que hicieron mal, del cómo no le dieron las urgencias, qué cosas como estas necesitaban. Y yo creo que es el inicio de los cambios que va a hacer el Papa. Los obispos chilenos, a propósito de esta conferencia episcopal que el Papa citó a Roma, han presentado toda su renuncia. Y eso significa que el Papa también tiene, de acuerdo a la ley, digamos, a las leyes vaticanas, que son distintas a las leyes civiles, comunes y corrientes, tiene ya en su poder la manera de poder generar a su vez los cambios que hacen falta en la iglesia chilena. Yo creo que más bien las expectativas fundamentalmente que ocurrieron por el caso Caraíma, de los violentados, de los abusados del caso Caraíma, más todas las otras acciones que se han conocido y algunas que aún no se conocen, apuntan justamente a que el cambio de los paradigmas, en el cómo los obispos se hacen cargo y no minimizan las denuncias sexuales, apunta a un tema que es vital y muy importante para esto, Enrique. ¿Aló, me escuchas bien ahora? Sí, lo estoy escuchando. Entonces esto significaba que el tema pasa porque en el Vaticano, ya con esta carta de los obispos, ya que ya han emprendido su regreso a Chile, obviamente en los próximos semanas y meses vamos a esperar los cambios que se esperan, más bien que se espera que se produzcan, a eso me refiero. Entonces hay toda una mecánica que hoy día se está ya tomando fuerza. Se han hecho lo que debía hacerse y ahora el Papa tiene todos los antecedentes sobre su mesa. Claramente él ha conversado con cada uno de los obispos y yo creo que, y obviamente, si bien ciertos cambios son inminentes, no van a ser urgentes ni rápidos. Los que pretendían que a pesar de esto iba a ser como quien despide a alguien de una empresa, o como quien renuncia a un asunto así, digamos, no es así. Las leyes vaticanas tienen su cuento. Ahora, las leyes vaticanas también van a cambiar a propósito de esto, y yo creo que van a ser más exigibles las denuncias a objeto de que se investiguen de inmediato cuando hay circunstancias que están prendiendo las alarmas de que hay un trato indebido o abuso de poder, más allá que no sean solamente violaciones que uno apunta a lo humano, a lo sexual. Yo creo que el tema violaciones apunta bastante más que lo puramente sexual. El tema de violaciones tiene que ver con generar condiciones para que el feligrés, en el fondo, no sea violentado en términos de que se use el poder del obispo o del sacerdote o del clérigo para poder dejar a un lado lo que se señala. Yo creo que va a haber una preocupación bastante más encima del asunto, me refiero, para poder solucionar los problemas que hoy día a la iglesia chilena y a la iglesia del mundo llaman mucho la atención. Yo ojalá que esto sea el inicio de los cambios que hoy día la iglesia necesita para que los cristianos vuelvan a acercarse y vuelva a confiar, o que las nuevas autoridades de la iglesia sean personas confiables para que la tranquilidad y también el sosiego vengan a ser parte de la persona que participa de la cristiandad y particularmente de la Iglesia Católica, Enrique. Claro, nos encontramos nuevamente, para aterrizarlo mucho más a nuestro país, con algo que dijeron los chinos hace miles de años: las crisis son oportunidades para desarrollar, para hacer cambios,
para crecer como institución o como persona. Y acá la Iglesia Católica en nuestro país está en una profunda crisis y este es el momento para hacer los cambios que los tiempos que están pasando, siglo XXI, están solicitando. Así es, pues, así es. Yo creo que las crisis son oportunidades, sin duda, y hoy día hay que ver en qué circunstancias se da, sobre todo porque se da dentro de un marco de una decadencia en general que ha tenido Occidente en las últimas 5 o 6 décadas. Entonces, sí, la Iglesia Católica como rectora, así más bien como la Iglesia, el Vaticano, que tiene una tremenda influencia social, digamos, y política en lo que todo lo que es Occidente, Europa, Estados Unidos, digamos, América Latina, etcétera, busque otros espacios para poder desarrollarse y acoja otras circunstancias que hoy día están llamando la atención, como ocurrió con el caso Caraíma, que es un caso más bien, digamos, de abuso, que se ha externalizado mucho en la palabra abuso, violaciones, etcétera, pero también tiene que ver con también entender que el poder que emana del ser el hombre de la iglesia, ministro de la iglesia, sacerdote, obispo, arzobispo, papa, cardenal, etcétera, apunta a que tienen que haber una relación mucho más cercana, porque el poder se le ha conferido justamente para que él tenga un mejor manejo de las relaciones con los feligreses y que cuide los intereses de la iglesia y particularmente de sostener lo que es la cultura occidental, particularmente la cristiana, que pierde cada vez más, digamos, fuerza. Hoy día vemos que los cristianos en el mundo, en general, no son tantos como quisiéramos. Somos 300 millones de cristianos ante un mundo que tiene más de 2.300 millones de habitantes, por lo tanto el porcentaje hoy día alcanza un 20%, 25%, tal vez menos, de lo que es digamos, lo que seguimos a la cristiandad particularmente. Entonces, los cambios que hoy día vienen con el Papa, desde el Vaticano son muy importantes, pensando en las próximas décadas, con todos los cambios que hoy ha habido, particularmente en los temas de técnicas de la información y técnicas de la comunicación, como ocurre con Internet, tantas cosas más, Enrique. Matero FM, la fuerza del norte.